Hola a todos, hoy vamos a explicarles el método explícito e implícito teniendo en cuenta las ecuaciones que se utilizan para cada uno y haciendo uso de un ejemplo para cada uno de los casos para esclarecer su uso. El método explícito permite realizar ecuaciones por medio de diferentes aproximaciones, como por ejemplo la ecuación de conducción de calor, que se muestra a continuación. Resolver el método son las siguientes. La primera, para el caso de la segunda derivada en el espacio, se va a trabajar con diferencia finita centrada, la cual se muestra a continuación. Para el caso de la derivada con respecto al tiempo, se trabaja con diferencia finita hacia adelante. Ambas ecuaciones se deben incluir en la ecuación de conducción del calor para que quede una expresión la cual se debe despejar TI L más 1, que quiere decir el punto a hallar. De la ecuación TI L más 1 tenemos como factor común K por delta T sobre delta X al cuadrado. Este término es reemplazado por lambda y a continuación nos queda que la ecuación en la posición I para un tiempo L más 1 es una expresión de la temperatura en el tiempo L. Gráficamente tenemos que para la posición I en el tiempo L más 1, la temperatura estará dada por la temperatura en la posición I más lambda multiplicada por la temperatura en la posición I más 1 menos 2 veces la temperatura en la posición I más la temperatura en la posición I menos 1. Como se observó en el método explícito, este método tiene problemas de estabilidad y no tiene en cuenta muchos puntos de la malla. Para esto, el método implícito cubre estos problemas teniendo en cuenta los puntos estos de la malla, donde las circunferencias son los puntos de la malla diferencia espacial y las cruces son los puntos de la malla usando la diferencia temporal. De la ecuación de calor, que es esta, se puede llegar a esta expresión que sería nuestra expresión del método implícito. Esta expresión nos lleva a poder obtener la expresión en la cual podemos encontrar todos los puntos de la malla, comenzando por la expresión que nos da los puntos centrales de la malla, que serían
De esta expresión se observa que está un término llamado lambda. Lambda es igual a la constante k por la variación con respecto al tiempo sobre la variación en x al cuadrado. Y así se pueden encontrar los puntos centrales de la malla. Corta. Esta sería la expresión para los puntos centrales de la malla. Para el punto inicial y el punto final se deben tener en cuenta ciertas consideraciones como son las condiciones de frontera, por lo cual para el punto inicial la expresión sería este sería para cuando i es igual a 1, es decir, el primer término de la malla. Y para el último punto, es decir, cuando i sea igual a n, se tendrá la expresión esta función que se observa aquí, este en el punto inicial y este en el punto anterior al último, es la función que dice cómo cambia con el tiempo la temperatura de la frontera. En este caso, se hará un ejemplo tanto para el método explícito como implícito para calcular la distribución de la temperatura en una base larga y delgada que tiene una longitud de 10 centímetros y un coeficiente K de 0,835 centímetros cuadrados por segundo, considerando que la base es de aluminio y tiene un delta de X de 2 centímetros y un delta de T de 0,1 segundos. Ahora bien, por estos métodos se obtendrá la distribución de la temperatura a lo largo de la base en una variación del tiempo. En la posición inicial, cuando la longitud es 0, la temperatura es de 80 grados centígrados y cuando es 10 centímetros, es decir, al extremo derecho, la temperatura es de 20 grados centígrados. Para la ejecución de la solución de este problema, se utilizará un lambda que es igual a K, que es la constante que depende del material de la base, por delta de T sobre delta de X cuadrado. Así, con las ecuaciones que se mostrarán a continuación en ambos métodos, se encontrará la distribución de la temperatura a lo largo de la base. Para resolver el ejercicio antes mencionado por el método explícito, empezamos por colocar en una hoja de cálculo los valores iniciales de x y de t. Además de eso, colocaremos el valor de delta x, delta t y determinaremos el valor de la constante lambda. Los valores de x en este caso irán de 0 hasta 10, mientras que los valores del tiempo t los podemos llevar hasta el tiempo que consideremos, ya que el ejercicio no nos especifica un límite. Bueno, dentro de la tabla que corresponda a la distribución de temperaturas de nuestra barra, colocaremos las condiciones de frontera o valores de temperatura en los extremos de la misma, que para este caso son 100 y 20. Posterior a ello, utilizaremos la fórmula de TI en el tiempo L+1 para determinar los valores de la temperatura en los nodos interiores de la barra. Finalmente, extenderemos esta ecuación a lo largo de los nodos interiores, siempre
teniendo en cuenta que el valor de lambda es un valor constante alrededor de toda la distribución de la barra. Bueno, los valores extremos de temperatura en las barras se mantendrán constantes a lo largo de la distribución. Y luego de tener los valores de los nodos interiores, procedemos a graficar con los tiempos más importantes, como son los tiempos que contengan valores enteros, como 1, 2, y así hasta el tiempo que hayamos determinado dentro de la distribución. Y con esto el ejercicio se da por finalizado. Para entender mejor el método explícito, ahora resolveremos el ejercicio anterior, pero teniendo las condiciones de frontera de forma variada. Para el extremo inicial de la barra, la derivada respecto al tiempo será igual a 1, mientras que para el extremo final, esta misma será igual a 0. La ecuación que expresa la variación de la temperatura en un tiempo L más 1 está expresada en un tiempo L. Entonces, para la posición I, esta será igual a la temperatura en la posición I más lambda multiplicada por 2 veces la temperatura en la posición I más 1 menos 2 veces la temperatura en la posición I menos 1 menos 4. O sea, los nodos que corresponden a los puntos 2, 4, 6 y 8 se utiliza la ecuación que veníamos trabajando anteriormente. Para el nodo final de la barra, la variación de la temperatura estará dada por la ecuación TI más lambda que multiplica 2 veces la temperatura en la posición I menos 1 menos 2 veces. Estas ecuaciones se aplican de forma análoga hasta un tiempo n según lo diga el ejercicio o según determine nuestro criterio. Posterior a ello, se realizan las gráficas de los tiempos más representativos. Para este caso, el ejercicio es llevado hasta un tiempo igual a 15.